¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Cris Vilches y en este momento nos conectamos con el abogado penalista Luis Lamas Pucio porque el Congreso promulgó la ley 32026 que modifica el artículo 20 del Código Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa. La norma establece que no habrá responsabilidad penal para quienes, en defensa de su integridad o de terceros, utilicen la fuerza letal bajo ciertas circunstancias. Para ello, el doctor Lamas Pucio se conecta con nosotros para explicarnos los detalles de esta ley. Bienvenido, señor Lamas, a Perú 21. Muchísimas gracias por la convocatoria. En líneas generales, considero que este dispositivo, aunque pueda sonar sorprendente, es un retroceso en el ámbito de la objetividad y del análisis puntual de lo que significa la legítima defensa como un medio para quedar exento de responsabilidad penal. ¿Cuáles son esos argumentos? Entre otros, porque ya está establecido de manera clara y precisa en el artículo 20 del Código Penal cuáles son las exigencias, las condiciones, las características y las premisas a través de las cuales una persona que ha hecho uso de un arma y ha quitado la vida a otra persona puede argumentar una legítima defensa para poder quedar exento. Eso depende exclusivamente de la interpretación que el fiscal y el juez puedan plantear para ver si efectivamente en un hecho particular se suscitaron actos que ameritarían que una persona esté exenta de responsabilidad penal argumentando la legítima defensa. Las incorporaciones o las introducciones que se han hecho a la norma pertinente crean mayor confusión y en alguna medida están fraccionando el sentido mismo de la legítima defensa. Porque, entre otras cosas, se considera una circunstancia que exime de responsabilidad penal cuando una persona ingresa a un domicilio privado y el propietario del inmueble, porque se habla de propietario, hace uso de un arma en el sentido de repeler la presencia de una persona. No pongo en tela de juicio que hay casos específicos en los que evidentemente hay delincuentes que ingresan a los inmuebles para robar o para sustraer, pero de ahí partir a la premisa de que como un acto de legítima defensa queda libre de toda responsabilidad penal por el solo hecho de haber ingresado a un inmueble me parece que es una exageración de manera significativa. Por otro lado, se está señalando que tendría que suscitarse en un inmueble sobre el cual existe una posesión o un título evidentemente demostrado. Ese es un tema que tiene que interpretarlo el magistrado respecto a la posible aplicación de la legítima defensa. Y por otra parte, porque también incorpora algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que ese es un tema que, vuelvo a repetir, es competencia exclusiva de la Fiscalía y del juez de tutela cuando consideran conveniente o pertinente si en efecto se cumplen o no se cumplen las exigencias para una prisión preventiva. En el presente dispositivo, de manera taxativa, se excluye cualquier posibilidad de detener preliminar o preventivamente a una persona bajo estas circunstancias, porque el solo hecho de argumentar que se trató de un acto de legítima defensa de una manera directa, violenta, la norma procesal penal. Desde mi opinión personal, si uno analiza los diferentes considerandos que están establecidos en el artículo 20 del Código Penal, está lo suficientemente claro para que un magistrado o un fiscal tome la decisión siempre y cuando se cumplan esas exigencias para poder afirmar que se trató de un acto de legítima defensa. Una cosa es lo que uno ve en los medios de comunicación, otra cosa es lo que escucha de los ciudadanos respecto a la angustia que vive la ciudadanía respecto al estado de inseguridad ciudadana
Otra cosa muy diferente es el acto propio de legítima defensa. Por eso que creo que esta norma contribuye poco o nada en esclarecer el tema. Insisto, esta es una decisión que corresponde analizar y tomar las medidas del caso a los órganos jurisdiccionales. Pero por más que tú describas, detalles, explicites o narres en una norma las distintas circunstancias, que pueden ser muchísimas, para poder hablar de legítima defensa, es una forma de forzar las interpretaciones cuando es una interpretación, como vuelvo a insistir, exclusivamente de los magistrados. Lo que está generando esta norma, por un lado, es mayor confusión y no descarto la posibilidad también de impunidad, porque bajo estos argumentos, cualquier persona que pueda haberse excedido en estas atribuciones y no hay ninguna razón que justificaba un acto de legítima defensa porque no estaba en peligro la vida, bajo estos esquemas puede quedar libre de toda responsabilidad penal. Yo creo que esto es un retroceso de todo punto de vista, ¿no? Doctor Lamas, por favor, permítame unas repreguntas. Hace un momento entrevisté al congresista Rospigliosi, que es uno de los promotores de esta modificación, de esta ley que modifica el Código Penal, y él señalaba que la idea es proteger al ciudadano en este momento de alta concurrencia de actos delictivos y criminalidad, y señalaba ejemplos que todos hemos visto a través de los medios de comunicación, y que de alguna forma, digamos, esta ley ha sido bien recibida por la ciudadanía. Se ha emitido la noticia y los comentarios, que digamos que son los más inmediatos a través de las redes sociales, la gente de alguna forma se siente empoderada de poder defenderse y de que de alguna forma se haya precisado los alcances de la legítima defensa. Pero la pregunta es, usted ha dicho, lo considera como un retroceso, usted ha dicho que favorece la impunidad, pero también el congresista me decía que en un primer momento el gobierno observó esto y luego el Congreso se allanó a las observaciones. Es decir, esta ley goza del apoyo del Ejecutivo, que ya está promulgada. ¿Se puede hacer algo? Habría que plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero acá nadie está en contra de proteger a la ciudadanía. Yo en ningún momento he afirmado que esto es una disposición que fomenta la desprotección de los ciudadanos. Eso está totalmente descartado. Si uno analiza taxativamente lo que está establecido en el artículo 20 del Código Penal, es el magistrado el que tiene que resolver si efectivamente se dan o no se dan las circunstancias para poder acelerar un acto de legítima defensa. Lo que se está haciendo acá es ampliar los espectros, argumentando una serie de razones que no tienen nada que ver en el análisis de tipicidad del hecho mismo para poder proceder a la exención, y se están suscitando una serie de líneas interpretativas que hacen retrotraernos a los inicios del conflicto y del problema, que es la reinterpretación de los hechos. Y la reinterpretación de los hechos no puede estar plasmado en una norma, porque si no la norma sería infinita. Se pueden dar cientos de circunstancias diferentes a través de las cuales se requiere analizar el acto de legítima defensa. Por eso que cuando uno lee la primera parte del artículo 20 del Código Penal, están establecidas las condiciones por las cuales procede la legítima defensa. Y en estos términos lo que se está haciendo es ampliando con un sentido político este tipo de argumentaciones, porque el hecho de que lo haya aprobado el Congreso y que lo haya aprobado el Ejecutivo de ninguna manera significa que sea la solución más factible. Por otro lado, usted ha mencionado que la ciudadanía está de acuerdo, pero por supuesto que la ciudadanía tiene que estar de acuerdo, porque la ciudadanía vive un clima de absoluta inseguridad. Y pensar que con esta disposición, en los términos como está redactado, se está fortaleciendo el accionar en materia de seguridad ciudadana, desde mi opinión personal, es totalmente errado y equívoco. Porque el problema de la seguridad ciudadana no es un problema normativo, no es un problema legislativo, no es un problema de describir una conducta
en el Código Penal. Y por otro lado, usted ha argumentado que la ciudadanía está de acuerdo, porque evidentemente todas estas noticias salen en los medios de comunicación, pero la noticia que tiene relación con la legítima defensa que sale en los medios de comunicación tiene una naturaleza eminentemente mórbida para exacerbar sentimientos encontrados. Pero un periodista, a través de un programa televisivo o a través de un video, sin tener conocimientos en materia de antijuricidad o de tipicidad, se permite hacer una descripción de los hechos, es una anomalía desde todo punto de vista, porque para poder analizar si efectivamente se suscitó o no se suscitó un acto de legítima defensa, hay que reconstruir todo lo que sucedió. Y la reconstrucción implica testimoniales, pericias, reconstrucciones, una serie de medidas que van a permitir al magistrado dilucidar si efectivamente se trató o no se trató un acto de legítima defensa. Desgraciadamente en el país se ha modificado el Código Penal desde su vigencia en más de 700 oportunidades y la responsabilidad directa es o los parlamentarios o el Ejecutivo que suscitan falsas expectativas a la ciudadanía frente a la incapacidad del Ejecutivo y del Estado perdón, de poder desarrollar un sistema de prevención y de seguridad ciudadana. Claro, doctor Esta Lamas, norma, desde mi opinión personal, no soluciona nada. Al contrario, hace el problema más complejo porque incluso es violatoria de la Constitución. Tú no puedes obligar a través de una ley a un juez que se abstenga de resolver una prisión preventiva y menos a un fiscal. Esa es una atribución exclusiva de los magistrados para cuyos efectos habría que modificar la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Ministerio Público. Entonces, cuando analizamos, en realidad esta norma lo que encierra es pura demagogia y nada más. Tratar de crear falsas expectativas con fines de lograr réditos políticos. Doctor Lamas, entonces, representantes de la Fiscalía o del Poder Judicial podrían plantear esta acción de inconstitucionalidad. No sé, habría que analizar porque se requiere un número importante de ciudadanos que estén en desacuerdo con esta disposición. Pero como vuelvo a insistir, muchas veces los medios de comunicación confunden a la opinión pública y crean falsas expectativas. En todas las noticias que se han vertido sobre actos de posibles actos de legítima defensa, la interpretación de los hechos ha quedado a manos de un periodista, y eso es imposible, porque, como te vuelvo a repetir, si tú quieres actuar de manera técnica y profesional, tienes que actuar una serie de diligencias de carácter previa para poder convalidar si efectivamente se dieron o no se dieron las condiciones para el acto de legítima defensa. El hecho de que tú describas e incorpores acá la posibilidad de que una persona que ingresa a un inmueble esté exenta de responsabilidad penal, eso es fomentar la impunidad, porque mañana cualquier ciudadano se puede sentir agraviado frente a un ladrón que se metió a robar, pero que de ninguna manera tenía intención de matar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se establecen normas en ese sentido, ¿no? Bueno, pero para ese caso ahora existen las cámaras de videovigilancia, ¿no? Y de alguna forma son un elemento importante para tratar de evidenciar alguna conducta y con intencionalidad por parte del delincuente o presunto delincuente. Correcto, tú me estás dando la razón. Es justamente recurrir a medios tecnológicos para retrotraernos al pasado y reconstruir lo que sucedió. Evidentemente que las cámaras contribuyen de manera decisiva en el análisis de los hechos, pero tú no lo puedes incorporar dentro de una norma tantas circunstancias, porque cada acto de legítima defensa no es igual al otro. No, claro. Entonces tú tendrías que describir en cada norma lo que sucedió en cada hecho para poder dilucidar si se trató o no se trató de un acto de legítima defensa. Por eso te digo que modificar por modificar la norma penal es un error histórico. El Código Penal ha sido modificado en más de 700 oportunidades y no ha contribuido absolutamente en nada en prevenir la criminalidad. Al contrario, la delincuencia ha aumentado. Entonces, ¿cómo tú compatibilizas
la posibilidad de modificar el Código Penal frente a un problema estructural. Hay delincuencia porque no hay policía. Hay delincuencia porque la policía no tiene medios logísticos. Hay delincuencia porque la mano política a cada rato interfiere en la labor policial. Claro. Nuestra querida policía ha sido objeto de infinidad de reformas y reestructuraciones sin ningún sentido. Y lo que han hecho es debilitar la policía, quitarle la autoridad y la convicción que tenía el policía para poder actuar. Entonces no se trata de un problema jurídico o normativo. Tú puedes incorporar todas las posibilidades dentro de la norma, pero es un tema exclusivamente del juez, que es el que tiene que justamente reconstruir los hechos a través de la fiscalía y verificar si efectivamente se dio o no se dio un acto de legítima defensa. Doctor Lamas, para usted, ¿quiénes, qué personalidades deberían plantear mejoras o ajustes al Código Penal? Estamos hablando hoy de legítima defensa, pero ¿quiénes deberían? Porque también es real que la delincuencia ha aumentado su nivel de violencia. Te matan por un celular y te matan de inmediato sin oportunidad a que tú te defiendas, defender no, pero tal vez protegerte, poner a resguardo tu vida, ¿no? Entonces allí, si alguien saca un arma y la otra persona está armada, podría defenderse, ¿no? Pero si no lo está, pierde la vida. Entonces la pregunta es eso, ¿quién o quiénes deben modificar el Código Penal? No se trata de modificar el Código Penal. Usted plantea que esté como está. Pero por supuesto, si tú analizas el artículo 20 en su forma inicial, antes de que sea objeto de modificación, el magistrado tiene todas las prerrogativas, las exigencias y las características que están planteadas en la norma para poder justificar si efectivamente se dio un acto de legítima defensa. Tú no tienes que incorporar para que el magistrado pueda resolver que se trató de un inmueble, que se metieron a tu casa, que invadieron tu terreno, que tú sospechabas. Ese es un tema exclusivo de cada caso y para eso existen las herramientas criminalísticas necesarias para que el magistrado pueda actuar. Yo he visto muchos casos, o algunos casos, de policías, por ejemplo, que han hecho uso desmedido de sus medios de defensa a través de las armas, y eso no está justificado por la ley, porque la policía tiene que constatar si efectivamente no le quedaba otra alternativa que hacer uso de las armas de fuego. Pero yo como policía no le puedo disparar por la espalda a un delincuente que arrebató una cartera y le dije alto y no quiso detenerse. Eso no es legítima defensa, eso es un acto de homicidio. Y como consecuencia de ese homicidio, justifica la detención preventiva del policía, porque fue un acto de homicidio, no fue un acto de legítima defensa. Entonces, te vuelvo a repetir, tú no puedes especificar la variedad de circunstancias que se pueden dar en una norma, porque de lo contrario, estás tú frente a un tema de que si ese hecho no está descrito en la norma, entonces se trató de un homicidio o se trató de un acto de legítima defensa. Esa es una capacidad y un accionar que corresponde al fiscal y al juez, de analizar cada caso en particular. El hecho de que tú hayas hecho estas modificaciones, de ninguna manera le estás dando más seguridad al ciudadano, al contrario, está generando mayor niveles de violencia y de inseguridad, porque mañana cualquier persona, bajo estos esquemas, puede hacer uso arbitrario de sus armas de fuego. Además, cuando se incluye el concepto de letal, tengo entendido la norma, eso es un tema que corresponde ya a unas dimensiones distintas. Entonces, lo que se está haciendo acá es utilizar políticamente una norma para generar una expectativa equivocada y errada, que modificando el Código Penal, tú le estás dando mayor seguridad al ciudadano frente a un tema que es eminentemente político y no jurídico. Muchas gracias, doctor Lamas, por la explicación. Nos ha quedado claro su punto de vista, detallado, muy académico también. En otro momento nos conectamos con usted para otros casos. Muy amable. Bien, hasta otra oportunidad. Saludos. Bien, amigos, llegamos al final de la entrevista con el doctor Luis Lamas Pucio, abogado penalista.
Él nos ha explicado, ha considerado esta promulgación de la ley 32026 que modifica el artículo 20 del Código Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa como un retroceso. Así es. Y ha dado sus argumentos. Regresamos en otro momento. Muchas gracias por haberse conectado.